Bienvenidos a un nuevo video de historieta. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a ver cómo terminar una historia. Vamos a hablar del desenlace de una historia corta o de una historia de varias páginas, como es este el caso. Y también vamos a ver cómo terminar una página no solo en el sentido de su argumento, sino también en el sentido del dibujo. En los últimos videos estuvo viendo cómo desarrollar una historia, dividiéndolo en diferentes episodios o entregas, en donde la primera página va a ser un origen de un personaje, luego una segunda página ampliando ese origen, un conflicto y un desarrollo de ese conflicto en las páginas siguientes para luego llegar a una resolución o a un cierre de historia. Lo que estamos viendo aquí es una pequeña guía personal sobre cómo se puede encarar ese argumento antes de ponerse a dibujar y dividir qué va a suceder en cada página y hacer una breve descripción de cómo es que esto se va a desarrollar, en algunos casos escrita, en algunos casos directamente bocetando una página. Y esto se fue desarrollando en páginas que primero un origen empezó a color, para luego pasar a una estética, a un estilo de dibujo en dos colores que se replicó durante las siguientes páginas, que amplía el origen de la primera entrega, pero que también plantea un inicio de un conflicto que luego pasa a desarrollarse en una tercera página. Esta tercera página ya empieza a jugar con un formato distinto, plantea el problema a resolver y empieza a generar un cambio de estilo de dibujo, o mejor dicho de color, que se va a desarrollar sobre todo en la cuarta página, que es donde más se va a desarrollar el conflicto. Lo que nos falta entonces es darle cierre a este conflicto, y llegado a este punto nos encontramos con que el conflicto está más o menos resuelto. El conflicto era una persona atacando a otra en la calle y el personaje principal, Marama, interviniendo para mostrarle a esta persona agresiva cómo es su comportamiento desde la emoción, espejándole, haciéndole ver cómo era su bronca. Y es así como el personaje recalcula, se da cuenta de lo que estaba haciendo y ofrece ayuda a la persona atacada. De alguna manera el conflicto ya está resuelto. Esto significa de que no necesitamos mucho más para finalizar esta historia, lo cual abre el juego a la última página, que está sin terminar y la voy a terminar junto a ustedes. Aquí, digamos que termina la historia. ¿Por qué? Usamos el mismo color, que es esta especie de violeta, de color violeta que se replicó en toda la historia. Y la última tira de imagen que va a ser aquí genera entonces un cierre para nuestra historia. Dejamos un espacio, como lo que sería una línea corta, trazar línea corta en una carpeta, como el decir, bueno, de aquí para abajo cambia la cuestión, y esto va a funcionar como una especie de epílogo, es decir, como una especie de finalización de la historia, que abre el juego para una futura historia. Entonces se plantea otro personaje, que es Hermeto, un personaje cuya principal habilidad es la de entregar paquetes, es un mensajero de energías, un mensajero mágico de alguna forma, y esta página, así como está solamente redibujada a tinta con una pluma sobre el dibujo previamente hecho a lápiz. Entonces, hemos terminado la historia, hemos dado cierre, dejamos la historia en donde estaba, le damos un final y terminamos la página con algo que abre una posible continuación de tanto Marama como personaje o bien de Hermeto. Plantea una pequeña historia que queda abierta, por lo cual decimos que esta última página tiene un final, tiene una resolución de conflicto, pero abierta. Vamos a ver cómo entonces terminar a nivel dibujo. Aquí está el dibujo hecho a lápiz y luego redibujado a tinta con pluma, ¿no? O que puede ser también hecho con microfibra. Y vamos a trabajar en este caso, con tres elementos, o mejor dicho, con dos. Uno va a ser, en este caso es un pincel a cartucho, que puede ser también un pincel a tinta china, puede ser una fibra negra, un fibrón, algo que nos sirva para pintar negro pleno. Y vamos a trabajar con dos microfibras de dos puntas distintas, una de 0,7 y la otra 0,3, que la 0,3 va a ser más fina, la 0,7 va a ser un poco más gruesa, es de hecho con la que escribí el texto. Para diferenciar entonces de esta historia no vamos a trabajar más con violeta, vamos a trabajar netamente con blanco y negro, y también los textos de los globos de diálogo dejaron de estar escritos en imprenta, en mayúscula, y se parecen a la palabra del narrador en la otra página. Una vez que tenemos esto en blanco y negro, el pasaje a tinta involucra que podemos
trabajar con blanco y negro pleno solamente, es decir, que solo haya blanco y solo haya negro, siendo el blanco el de la hoja, y el negro pleno, que es cubrir. Entonces, lo primero como consejo que se debe hacer si uno desea también incorporar tramas visuales y ciertos grises o color, es primero determinar en dónde van a estar los negros plenos. Para eso vamos a usar entonces el pincel. Yo ya tengo más o menos pensado en dónde va a haber negro y vamos a equilibrarlo tanto en cada viñeta como en el total de la página. Como ya hay una decisión de trabajar la página, finalizarla con un grado de trama visual, es decir, de texturas, de grises, lo primero entonces, para hacer un equilibrio y que haya sí, justamente la palabra es equilibrio, entre tonos de blancos, negros y grises, lo primero es entonces buscar las zonas en donde va a haber negro, como puede ser donde él está sentado aquí abajo, esa pared. Podemos incorporar negro pleno de fondo en este cuadro. Como que lo que se me ocurrió hacer es que el negro pleno, o sea, el negro como pintura total, como fondo, sin ningún tipo de gris, de por medio, que esté en 3 cuadros. Un poquito en el que inicié primero, como una pared de fondo. En este, que es un cuadro central, pero que está abajo. Y también le vamos a pintar, para generar un cierto equilibrio, este cuadro. De esa manera, cuando termine de pintar, veremos que las masas de negro están bastante equilibradas. Hay que tener cuidado con el negro, de que por ejemplo no se encime con alguna línea, con alguna masa de negro previamente dibujada, como puede ser la parte de abajo de la parte de atrás de la nuca del personaje. Vamos a también pintar de negro esta zona, y no me voy a demorar tanto con esto. Luego lo puedo emprolijar. Básicamente quiero colorear para que vean el asunto de este equilibrio, ¿no? De que haya masas de negro en la hoja, pero que no estén todas de un mismo lado o que llamen demasiado la atención. De esta manera hay ya algo de negro en la página. Se podría incorporar un poco de negro acá también. Aquí tenemos una ciudad que nos oficia como un plano medio, es un plano medio, porque vemos la mitad del cuerpo de Hermeto, pero vemos una porción de ciudad de fondo, lo cual nos contextualiza en dónde sucede la acción, que es en la puerta de la casa de Marama. De esta manera ya tenemos entonces algo de negro dando vueltas por la página y la ha equilibrado. El siguiente paso entonces va a ser trabajar con microfibras. Consejo: si han trabajado con microfibra o con alguna punta al redibujar a tinta que es gruesa o más o menos gruesa, como es mi caso, que trabajé con pluma y con una 0,7, la trama se puede hacer con una microfibra más fina, en este caso una 0,3. ¿Cómo trabajar la trama? Bueno, una cuestión con la trama visual o con lo que es las texturas puede ser trabajar por zonas. Por ejemplo, vamos a tomar este cuadro, vamos a darle finalización a este cuadro, y va a ser, tenemos que separar o distinguir, por un lado, el perfil de Marama del medio cuerpo de Hermeto y del fondo. En el fondo hay una bici, hay un caño acá puede ser de luz, podemos hacer alguna texturita ahí, pero vamos a trabajar más que nada entonces a él. Estas tramas, estas texturitas, van a darle un carácter un poco más de cuerpo al dibujo. Es lo que comúnmente se llaman los grises. Se llaman grises porque, bueno, a la vista los vamos al mirar a lo lejos los vamos a notar como grises. Se los pueden colorear, o sea, trabajar mucho más, pero mientras más cerca sea la trama,
más como negro va a verse. En mi caso en general casi siempre uso tramas de rayitas que pueden servir para separar alguna parte del cuerpo, como por ejemplo generar una sombra acá o generar una sombra ahí. Es decir, algo que empiece a ayudar a que la figura no solo sea un contorno, sino que también tenga un cierto volumen, luz, sombra. Es decir, estamos mencionando dos tipos de finalización en este video. Por un lado, el finalizar una historia. En este caso, cerrar la historia que veníamos contando, definitivamente, pero al mismo tiempo que la misma página nos sirva como un cierre abierto para una futura historia que en este momento yo no sé si será de Hermeto o de Marama. La decisión queda en lo que quiera hacer en ese momento, en el momento de dibujar o de plantear una nueva historia. Recuerden entonces que esta sensación de trama, de grises que se hacen con la microfibra o con virome, es el último paso, es el paso final. Lo importante primero es mantener mucha claridad en el dibujo, o sea, que se entienda qué es el dibujo en primera instancia, o sea, que se note qué es lo que estamos representando, para luego entonces dar paso a la trama. La trama es como un detalle final que no debe generar más confusión a lo que hemos hecho. Al contrario, tiene que ayudar a esclarecer. Muchas veces la trama se usa para separar y distinguir un elemento de otro. Por ejemplo, en este caso yo estoy haciéndola en la cara, en la cabeza de Marama, como para que lo separe del fondo. De esta manera entonces quedan los dos personajes con trama y el fondo no. Acá, por ejemplo, noto que la cara, el contorno de la cara quedó muy fino en relación al fondo. Entonces una línea más gruesa va a ayudar a distinguirlo de lo que venimos dibujando. Y de esta manera podemos empezar a darle curso final a la historia, a la viñeta y a las páginas que vamos haciendo. Si hace falta algún detalle, se va viendo sobre la marcha, como estoy haciendo en este momento. Estoy repasando algunas cosas que me parece que pueden llegar a necesitarse para que la imagen quede más clara. Espero que les haya sido útil. Recuerden que hay un ordenamiento para hacer una historieta. Primero se trabaja lápiz, luego se redibuja tinta, luego se hacen las tramas y que siempre la intención es que, como en toda historia, se comunique de una manera correcta, que quien lo lee, que no solo somos nosotros, tenga idea de qué es lo que está sucediendo, que la historieta sea interesante y que su historia sea comprensible, así como el dibujo. Espero que estos consejos les sean útiles y que les ayude a la hora de dar fin y curso a sus historias. Un montón de gracias.